Hola a todos, somos el grupo número 8, conformado por las alumnas Alcántara Ramírez Tatiana, Celaya Condori Cristel, Díaz Sáenz Sofía y quien les habla, Pérez Lazo Inés. El día de hoy hablaremos sobre uno de los filósofos más importantes del siglo XX, Karl Raimund Popper, quien rechazaba la inducción como método científico para llegar a leyes generales. Así es como brindó su aporte a la epistemología con el postulado de la falsación de teorías para delimitar el campo de la ciencia. A continuación, pasaremos a explicar un poco sobre su biografía, obras y diversos aportes. Además, nos adentraremos al problema de la inducción, la falsación, la epistemología evolucionista popperiana y el sentido de la verdad en la perspectiva de este filósofo. Karl Raimund Popper nació el 28 de julio de 1902 en Austria. Estudió filosofía en la Universidad de Viena, fue filósofo, sociólogo y teórico de la ciencia. Dentro de sus campos estudiados tenemos la epistemología, la filosofía de la ciencia, analítica, social y política, así como también el racionalismo crítico, la sociedad abierta y propuso el método hipotético deductivo, así como también el falsacionismo. Lamentablemente murió el 17 de septiembre de 1994 a causa de una neumonía. A continuación, presentaré las obras de Karl Popper. Durante toda su vida, Popper escribió una gran cantidad de libros y obras literarias que influenciaron e influencian a muchos filósofos a nivel mundial. Entre sus trabajos más importantes se encuentran La lógica de la investigación científica, escrito en Viena en el año 1934. La lógica de la investigación científica es considerado el trabajo más influyente de Popper. En el libro, Popper presenta sus ideas de falsificacionismo y trata los temas de la probabilidad científica. Como siguiente obra, tenemos La sociedad abierta y sus enemigos. Popper escribió este libro durante la Segunda Guerra Mundial y fue publicado en el año 1945. En este libro, criticó a filósofos como Marx y Platón por utilizar al historicismo como base en sus ideas filosóficas. Es uno de sus textos más importantes, pero también uno de los más criticados. Como tercer obra tenemos La miseria del historicismo, publicado en 1957. La miseria del historicismo es un libro de Popper en el que habla sobre los peligros del uso del historicismo en un concepto político. Por último, la obra más resaltante, Desarrollo del conocimiento científico, conjeturas y refutaciones. En este libro vemos la recopilación de trabajos publicados anteriormente. Observaremos la combinación de conjeturas y refutaciones, pues Popper menciona que ese es el principio fundamental de que aprendemos solo de nuestros errores. Para empezar, yo voy a hablarles sobre el problema de inducción. Ante esto, el método inductivo es la consecuencia que se hace de los enunciados particulares a universales, la cual se formula a través de observaciones y de hipótesis o teorías planteadas por el científico. Es aquí donde Popper nos indica que surge el problema de la inducción, porque se realiza un análisis de la veracidad de dichos enunciados universales a ciertas cuestiones que no pueden ser verdaderamente demostrados. Al respecto, también Popper en 1962 en la página 27 nos indica que el problema de la inducción puede formularse a sí mismo como la cuestión sobre cómo establecer la verdad de los enunciados universales basados en experiencias. Ante ello, la inducción dentro de las leyes universales pretende emplear el uso de métodos inductivos en la cual va a recopilar todos los datos neutralmente posibles, tales como descripciones de experimentos o experiencias, a enunciados universales. Y luego
Estas se convierten en hipótesis o teorías verdaderas. Entonces, la cuestión es que al formularse experiencias u observaciones particulares, se carece de validez para poder obtener enunciados universales. Por esta razón, Popper en 1962 afirma que por más observaciones que se tengan, un día cualquiera las teorías pueden resultar falsas, ya que la veracidad de los enunciados particulares no garantiza que los enunciados universales sean verdaderos. Por otro lado, la lógica inductiva puede llevar al científico a realizarse deducciones incoherentes, que lo pueden conducir a un número y una regresión infinita de casos, infinita de razones. Por ello, Popper, ante esta cuestión, toma una postura basada en un método deductivo, la cual se basa en la hipótesis que solo puede ser contrastada empíricamente después de haber sido formulada. Por este motivo, una hipótesis se debe contrastar con varias predicciones, después de haber sido previamente planteada y confrontada con la experiencia de los estudios emprendidos. Con esto, se quiere decir que el problema radica en que a partir de los enunciados universales se puede conseguir enunciados particulares, los cuales se formularán por medio de la experiencia, puesto que ésta tiene que refutar dichas teorías o enunciados universales y así optar por un mecanismo continuo de ensayo y eliminación de errores, ya que, como nos indica Popper en 1962 en la página 30, una hipótesis solo puede contrastarse empíricamente y únicamente después de haber sido formulada. Al respecto, también nos indica que es erróneo considerar que se pueda verificar teorías de carácter universal a partir de las particulares, sin contradecirse unas a otras. Por ejemplo, cuando se observa que los caballos son blancos, se puede deducir que todos son blancos, pero esta situación generará una confusión universal porque va más allá de que todos los caballos sean blancos, porque cabe la posibilidad y existe la probabilidad de que un caballo sea negro. A partir de este método, el principio de inducción, al no ser una ley lógica, conlleva a que el problema radica en que no importa cuántas experiencias podríamos recopilar, ya que siempre puede aparecer un caso contrario, un caso que desmienta la ley universal, la cual es una ley válida científicamente. Por tal motivo, no podemos deducir leyes universales a partir de casos singulares o particulares. En este sentido, el problema de la inducción se formula en que se enuncia una verdad de los enunciados universales basados en experiencias. Sin embargo, no es coherente que el resultado de una observación, experiencia o experimento pueda ser emitida como un enunciado particular. Por ello, no se puede reducir de cierta manera la verdad cuando hay otros enunciados verdaderos, porque así se pierde el derecho de poder distinguir las teorías que pueden ser sobre verdad o falsedad. Por lo tanto, cae el intento de fundamentar el principio de inducción en la experiencia, puesto que hay otros fundamentos que llevan precisamente a una retrocesión sin límite alguno. De esta forma, no puede existir una probabilidad en los enunciados científicos, porque no se puede justificar las leyes científicas basadas en sus propios fines, ya que éste invoca un nuevo principio de inducción, se justifica la verdad y hace que se crean deducciones en un número infinito de casos y razones. Ante ello, Popper propone el uso de otro tipo de metodología para el uso de la ciencia, llamada criterio de falsacionismo. Continuando con la presentación, veremos ahora la teoría el deductivismo, la teoría del método deductivo de contrastar propuesta de Popper se opone radicalmente a los principios de lógica inductiva mencionados anteriormente. Dicha teoría se sintetiza en tres términos: el proceso metodológico de contrastar,
exige la formulación de alguna idea, hipótesis o teoría. Como segundo punto, tenemos someter a un riguroso procedimiento de contrastación lógica, es decir, comparar con otras teorías con el objetivo de saber si dicha propuesta, teoría implica un avance científico o no. Y como tercer punto, vamos a contrastar la teoría a través de la aplicación empírica de las consecuencias particulares deducidas en dicha teoría. A continuación, expondré sobre el nuevo criterio de demarcación, ser falsable. Este criterio surge en respuesta a una problemática de la época. No podemos deducir leyes universales de casos particulares. El falsacionismo de Popper viene a la solución de este problema. Popper separa el contexto de justificación, que es el que valida la teoría o que lo fundamenta, y el contexto de descubrimiento, que es en donde se formula la hipótesis. Un inductivista parte de la observación y a partir de esta plantea la teoría y la fundamenta, tanto en los contextos de justificación y contexto de descubrimiento son simultáneos. Para Popper, esto no es así. Las teorías científicas surgen de la intuición, de la imaginación, creatividad de un científico. Previo a la experimentación y la demostración está la elaboración de hipótesis como primer punto. Por ello, es un método hipotético, deductivo, que parte de una hipótesis universal formulada por Popper. Una vez que se tiene la teoría bien formulada, se debe contrastar, justificar, es decir, se debe saber si es falsa. Esto es buscar el contexto de justificación para poner a prueba, planteando casos en los que podría no cumplirse y se intenta refutar o falsar. De ahí el término falsación. Si el experimento refuta la conjetura en cuestión, entonces se dice que la teoría es falsada. Si la conjetura sobrevive a múltiples intentos de falsación o refutación, se dice que esa conjetura ha sido corroborada. A continuación, les presentaré dos ejemplos. El primero, planteamos la teoría. Todas las aves vuelan. Para un falsacionista, se deben buscar enunciados que nieguen esta teoría. Por ejemplo, los pingüinos no vuelan. Experimentamos y luego del experimento nos damos cuenta que esta teoría es falsa. Entonces, es refutada. Vamos al segundo ejemplo. Colocamos la teoría, todos los metales son conductores de electricidad. Algo que niegue esta teoría. Me dice, el cobre no conduce a la electricidad. Ponemos a prueba, experimentamos. Y como el cobre sí conduce a la electricidad, esta teoría es verdadera. Como hemos notado, la metodología de Popper avanza por la vía negativa. No verificamos, sino que intentamos negar. Entonces, ¿cuál debe ser la mejor teoría científica? Para Popper, la mejor teoría científica siempre tendrá las siguientes características. La que sea menos probable desde el punto de vista de la lógica de las probabilidades. Segundo, la que sea más corroborada y ha sido la que más ha sobrevivido a intentos de falsación. Tercer punto, la que tenga mayor valor predictivo. Y por último, la que se acerque más a la verdad, debido a que explica el mayor número de fenómenos posibles.
A continuación pasaré a detallar sobre la epistemología evolucionista y el sentido de la verdad en Karl Popper, en base a un artículo publicado en el año 2013 por el docente de filosofía Jesús Girado. La epistemología de Karl Popper sería evolucionista porque se basa en conceptos darwinianos como la supervivencia del más apto y la selección natural, conceptos que se pueden notar en su obra, Lógica de la investigación científica. Es así que tratará de explicar la obtención del conocimiento y la depuración de teorías por medio de la falsación. Además, añadió el sentido de la verdad como criterio para la eliminación de teorías. De acuerdo al artículo, como primer punto importante está la supervivencia de la teoría más fuerte. Popper se percató de la importancia del desarrollo de conocimientos y la adaptación en la evolución humana. Por ello, aplicó la perspectiva evolucionista de Darwin a la epistemología, donde pasó a entender los conocimientos como un proceso de evolución. La tesis darwiniana le permitió argumentar que la adaptación se da de adentro hacia afuera. Quiere decir que los organismos cambian internamente para luego probar estos cambios en la realidad, donde mostrarán su funcionalidad. Por lo tanto, tal como estos organismos se adaptan al medio para su supervivencia, el ser humano, para comprender el mundo, va a desarrollar la ciencia como una herramienta. De acuerdo a ello, Popper reconoce las conjeturas a priori, que pueden ser aprobadas o desaprobadas en cuanto sean puestas a prueba en el choque con la realidad. Esto explicaría el rechazo al inductivismo, ya que, según Girado, la acumulación de datos no permitirá crear teorías, sino que las mismas teorías van a ser el punto de partida. Así es como el conocimiento se comprenderá como un ensayo y error, donde el punto de origen va a ser la misma teoría que al ponerse a prueba no llegará a una respuesta definitiva, sino que habría una apertura hacia una nueva conjetura. Por otro lado, si en la tesis darwiniana la selección natural implica la eliminación de individuos, en la tesis popperiana la selección natural va a implicar una eliminación, pero de teorías. Estas van a luchar por la supervivencia en cuanto demuestren su validez al ser puestas a prueba en la realidad. Popper trata de mostrar la importancia que tiene el surgimiento de nuevas conjeturas con el fin de solucionar problemas cada vez más complejos. Por ello, la ciencia se entendería como una forma nueva y compleja de solucionar problemas producto de la evolución. Es así que, de acuerdo a la perspectiva de Popper, para comprender el mundo se tendría que ensayar distintas ideas y buscar las mejores soluciones frente a la realidad. Llevando esto al campo científico, la ciencia se desarrolla por medio del ensayo de teorías frente a la realidad con el objetivo de explicarlos. En conclusión, la epistemología evolucionista está basada en la selección natural y así muestra la lucha por la supervivencia de las teorías. Esto permitirá que incremente el conocimiento, ya que las teorías que no son adecuadas van a ser eliminadas, quedando solo las más aptas, y de ese modo surgirán nuevas interrogantes. Así se confirma el procedimiento de conjetura, ensayo, error y conjetura. Sin embargo, Popper agregaría a la verdad como criterio para la selección. Por lo tanto, resulta importante comprender la perspectiva que tenía de la verdad en su postulado, punto que trataremos en la siguiente diapositiva. Ahora bien, para este punto, resulta importante comprender que el postulado de Popper surgió en un ambiente de cuestionamientos sobre el sentido de la verdad. Es así que muchos van a intentar definirla basándose en la utilidad o en la coherencia de las teorías. De acuerdo al docente Jesús Girado,
Para la perspectiva popperiana, la verdad es algo objetivo, inalcanzable e inaccesible, porque ninguna conjetura llega a corresponder con un hecho tal cual. Es decir, nunca se obtiene una respuesta definitiva, sino que siempre irían surgiendo, a partir de una teoría, otras conjeturas que son falsables. Sin embargo, Popper coloca la verdad como criterio para determinar la selección de teorías, siendo la teoría verdadera aquella que corresponda con los hechos. Es así que, como menciona Girado, no se puede hablar de teorías verdaderas, pero sí de teorías que tienden a la verdad. Es decir, cualquier conjetura que se tenga de forma a priori va a ser un conocimiento que puede ser un error o puede refutarse al ponerse a prueba, o mejor dicho, se puede falsar. Por lo tanto, mientras existe una verdad objetiva, se podrá avanzar en el desarrollo del reconocimiento humano. Por lo tanto, ya para finalizar con este punto, Jesús Girado concluye afirmando que el mismo Popper cae en una contradicción al colocar la verdad, desde su perspectiva, como criterio para la selección de teorías, porque en un principio sostiene que el criterio para la selección por medio de la falsación sería el de utilidad, más no el de su aproximación a un ideal que es inalcanzable como la verdad objetiva propuesta por Popper. De ese modo se estaría culminando con este punto interesante, donde el autor se centra no solo en explicar el postulado popperiano desde su base, sino que analiza el modo en que influyeron los conceptos darwinianos y la forma en que Popper lo aplicó en su entendimiento de la epistemología y el método científico, además de profundizar en la perspectiva de verdad que tenía este filósofo y cómo es que cae en una contradicción al tratar de colocar un criterio para la selección de teorías. Gracias. Ahora profundizaremos un poco más con respecto al libro de Popper, titulado La lógica de la investigación científica. Su primer libro, ¿no? Y es una obra que fue dedicada fundamentalmente a la epistemología. En este caso, en este primer libro de Popper no hay grandes pensamientos o planteamientos metafísicos. Me gustaría destacar una parte que la mencionaré textualmente. Las teorías son redes que lanzamos para apresar aquello que llamamos mundo, para racionalizarlo, explicarlo y dominarlo, y tratamos de que la malla sea cada vez más fina. Esto señala Popper en el libro Lógica de la Investigación Científica. En este caso, la convicción de la existencia del mundo va acompañada de una fe en su carácter estructurado. En este caso, lo que quiere decir es que el mundo no es que sea un caos, sino que tiene algunas determinadas regularidades que la ciencia aspira, anhela explicar de la mejor manera posible, ¿no? Y es lo que conocemos hasta hoy. La actividad científica supone, en este caso, que el realismo, entendido como la convicción de que existe un mundo y de que éste tiene una determinada organización que la ciencia trata de conocer y darnos a conocer. El problema en este caso es que si es o no defendible el realismo metafísico. Este será un pensamiento constante de Popper. Este pensamiento poco a poco irá tornándose hacia una posición más clara a favor del realismo y con ello a la búsqueda de nuevos argumentos que le sirvan para sostener esta idea. Para culminar la presentación, presentaré algunos aportes que Popper brindó a la filosofía de la ciencia. Entre ellos destacan la imposibilidad de alcanzar la verdad. El avance de la ciencia no es acumulativo, sino que avanza por las teorías que son suplantadas por unas mejores. Y por último, la imposibilidad de alcanzar la verdad. Bueno, ahora sí para finalizar, mencionaré las conclusiones. Como dice J. Marina, no es fácil intentar asir el pensamiento de Popper,
pues este es un pensador adversativo. Es racionalista, pero cree que solo puede serlo por una decisión no racional. Es kantiano, pero heterodoxo. Es ilustrado, pero escéptico. Confía en la ciencia, pero afirma que solo podemos estar seguros de las falsedades, no de las verdades. Popper se hizo célebre, sobre todo como un filósofo social y político, y como filósofo de la historia e historiador de la filosofía, pero jamás se consideró a sí mismo primariamente un filósofo de la política, sino más bien un filósofo de la ciencia. En este caso, la reflexión filosófica acerca de la ciencia es de carácter normativo. Intenta establecer en qué consiste una buena o legítima explicación científica. Nos proporciona ayuda para responder dos preguntas fundamentales. ¿Cuál es la naturaleza del progreso científico? ¿En qué consiste la racionalidad de la ciencia? De esta manera, lo que distingue la reflexión filosófica acerca de la ciencia de, por ejemplo, la historia, psicología o sociología de la ciencia es su naturaleza normativa. En ese sentido, Popper puede considerarse un filósofo clásico de la ciencia. Esto es parte de un grupo de pensadores interesados en proponer metodologías o filosofías de la ciencia tales como Mach, Poincaré, Duhem, Carnap y otros escritores. Lo que tienen en común ellos es que todos procuraban establecer una base racional para la práctica científica o, como Popper, determinar las reglas del juego científico. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Que tengan un lindo día.